Capitalismo. Listo, ahí está la crítica. Gracias por venir. No, pero, o sea, ya en serio, mira. Hace poquito vi Wall-E y la verdad es que es una película muy bella. No, en serio, no la recordaba tan buena, se los juro. Cuando la gente decía que era la mejor película de Pixar, sí decía así como, no mames, no digan pendejadas, ¿no? Pero la verdad ahora no me parece que está nada lejos de serla. O sea, si me dices que es la mejor, va, te creo, te la compro, la verdad. No tengo argumentos para decir que no, es lo que quiero decir. Es una película perfecta, lloré como 4 veces. Y es una película que se trata de varias cosas, esencialmente de amor, claro, una crítica a la tecnología, a las inteligencias artificiales, un análisis sociológico, uno político, y una crítica claramente económica y social hacia los patrones de comportamiento que se propician desde el 2008 hasta nuestros días, y seguramente se seguirán propiciando mucho más tiempo. Y está llena de simbolismos hasta bíblicos si te los pones a buscar. Pero por más perfecta y bien hecha que esté escrita, nos presenta con una de las mentiras más grandes del sistema económico en el que vivimos. Y ya sé que cada que se habla del capitalismo en internet pasas como si fueras la encarnación del mismo Karl Marx del siglo XXI, tratando de abolir el trabajo y el dinero y tu RTX Titan y tu PlayStation 5 y tus no sé qué pendejadas más. Y sí, voy a criticar el capitalismo desde mi computadora, hecha con capitalismo, con mi teclado hecho de capitalismo en una plataforma capitalista, porque es la sociedad en la que existo, a pesar del mismo, y lo debemos de criticar para saber en dónde estamos parados. Y mira, no me quiero poner súper filosófico con esto, pero creo que es necesario entender una de las posturas de este señor, Friedrich Nietzsche. Este señor, así de enojado como lo ves, creía, como muchas de las personas iluminadas y talentosas de la historia, que la finalidad del ser humano era acercarse tanto a la divinidad como sea posible, acercarse tanto a un ideal de perfección para estar completos, y es así como Nietzsche pensó en la idea del superhombre. Porque tú eres una persona común, un pobre pendejo, con miles de ideas contradictorias en tu cabeza, defectos, débil y cobarde muchas veces, que sigue lo que la sociedad le dicta por el bien de tu estatus social en una escalera inventada por la evolución, la historia y la geopolítica y hasta tu propia economía. Ese eres tú. Y el superhombre es todo lo que no eres tú. Porque el superhombre no existe, o al menos no una idea súper bien definida. No es un personaje con límites bien definidos. El superhombre existe más como una idea subjetiva en tu cabeza. Ser el superhombre es como la divinidad en nuestras vidas de mortal. Podemos intentar alcanzarlo todos los días, acercarnos lo más que podamos siempre, y es un concepto imposible de alcanzar por completo, porque siempre evoluciona. Es un motor que impulsa a los individuos a ser como él. Es tener esta hambre y aspiración a que las cosas avancen, cambien y evolucionen. ¿Y qué tiene que ver esto con Wall-E, te estarás preguntando? Bueno, pues que en contraparte con el superhombre, Nietzsche también tiene un lugar guardado para el fracaso, con la idea del último hombre. Una sociedad desilusionada con la vida y ellos mismos, llevados por pura apatía, conformismo y consumismo. Una sociedad que no crea, solo sobrevive y consume. Este parece ser el estado en el que nos encontramos a los humanos en el axioma. Con todos los planes por repoblar la tierra, volver a casa o ya de perdida encontrar un nuevo hogar parecen haber sido totalmente abandonados por vivir en un crucero en el que no se crea nada. Es algo que sabemos por un hecho. Los humanos en Wall-E están tan desilusionados con la vida, viviendo vidas de recompensa inmediata y entretenimiento fugaz sin valor, que no saben nada sobre los cimientos de su propia civilización. Y el modelo económico de Wall-E tiene una tendencia que al menos a mí me da bastante miedo por lo asertiva que está siendo cada día en el mundo real. El modelo capitalista en el que nos hemos estado inclinando en los últimos años, el famoso modelo neoliberal, una serie de tendencias que gracias a las desregulaciones de capital y libre mercado propician la cero competitividad, la acumulación excesiva de capital entre unas pocas manos gracias a la privatización de bienes cada vez más inmateriales y subjetivos que logran la creación natural de monopolios. Empresas enormes que controlan porciones completas de un mercado. Uno que desafía el mismo concepto de capitalismo, porque gracias a las tendencias neoliberales ya no puedes votar con tu dinero. El proceso capitalista era uno que estaba de la mano con la democratización del mercado, pero con el tiempo, gracias a la desregulación de los gobiernos, la falta de medidas preventivas y la corrupción del sistema, ha creado un mercado donde tus ideologías solo sirven para crear patrones de consumo, pero aún así sigues consumiendo. Un mecanismo de defensa que nos estamos creando para seguir a toda velocidad hacia la extinción, pero al menos sabiendo que estamos en el lado correcto de la pila de huesos que va a quedar de la humanidad de aquí a 1000 años. Y teniendo este panorama, ¿qué tan lejos estamos de este último hombre del que tanto advirtió Nietzsche? ¿Qué tan lejos estamos de los propios humanos
monos gordos en sillas que vuelan que nos presenta esta película para niños. Porque tú me dirás, pinche exagerado, no estamos tan mal. Pero no sé, las estadísticas de obesidad en Estados Unidos ya van por el 40%, y en México 7 de cada 10 personas tienen problemas con sobrepeso o peor. Las estadísticas de consumismo están en un alto constante, las estadísticas de abandono de universidad están a la alza, las de soledad están cada vez más preocupantemente arriba, las personas se casan menos, se divorcian más, la retención de atención gracias a las redes sociales y al contenido rápido y digerible pero sin sustancia está friendo nuestra capacidad de poner atención por más de 5 minutos seguidos, y eso es decir mucho para generaciones más nuevas. La depresión y ansiedad están en altos históricos, y no sé tú, pero al menos aquí en mi país nos estamos deshaciendo de calor, gracias no solo a la contaminación de gases invernadero, sino también a las prácticas desmedidas de empresas transnacionales como Coca-Cola y cerveceras, por nombrar unas cuantas, que secan las pocas fuentes de agua que quedan, sino también por crear junglas de concreto sin importarles un poco cualquier tipo de vida vegetal gracias a la necesidad de privatizar y vender cada centímetro de tierra desocupada. No sé tú, pero para mí esto es preocupante. Demasiado preocupante. Y no se los estoy diciendo como si yo estuviera viendo esto desde fuera. Yo soy parte del problema. Yo muchas veces propicio este tipo de comportamientos y hasta los veo naturales, porque es la manera y el sistema en el que he crecido desde que nací, y es el camino de menor resistencia para mí y para muchísimas personas que solo tratan de vivir vidas más dignas cada día. Porque a diferencia de en Wall-E, aquí todavía no llegamos a vivir como en el axioma. Al contrario, al menos en mi país, y puedo decir con seguridad que en muchos otros más, la pobreza es un estado en el que vive la mitad de mi sociedad. Casi la mitad del mundo sobrevive con menos de 50 pesos diarios. $2.50, o bueno, como 50 millones de bolívares. Mientras que un puñado de multimillonarios acumulan tanta riqueza como la mitad de la población junta. Y hay dos formas de ver este problema. Y antes de que te las diga, déjame te adelanto que las dos están mal. Pero es importante entender por qué. Y estamos hablando de la forma individualista y la forma sociológica. La forma individualista básicamente es la que se detiene a afirmar que la gente es lo que hace. Es decir, ve a las formas sociales y por ende a los comportamientos del mercado como un resultado de la naturaleza de los individuos en aislamiento. Porque por ejemplo, si las personas se comportan de forma egoísta, es porque son egoístas. Si los humanos de Wall-E se comportan de forma floja y desinteresadas, es porque son personas flojas y desinteresadas. Es una que defiende los comportamientos de una sociedad gracias a afirmar que las propias acciones del ser humano lo moldean. Porque si el capitalismo es un sistema económico que propicia la acumulación desmedida de capital, los comportamientos monopólicos y egoístas, es porque es algo que está dentro del ser humano. Es un sistema que prolifera por el sentimiento individualista del ser humano y los instintos de acumulación y supervivencia que tenemos desde hace miles de años. La teoría falla, sin embargo, y espero que ya lo hayan podido ver, en que es bastante simplista a la hora de interpretar a las personas, porque aunque a nivel sociológico los individuos podamos ser vistos casi como una cifra, es bastante más complejo. Tú no eres lo que haces el 100% del tiempo. Te contradices en muchas instancias. Muchas veces hacemos cosas sin querer y muchas veces, aunque subconscientemente, estamos condicionados por la sociedad en la que vivimos. Y también porque somos mucho más que nuestros instintos más primarios. Somos capaces de contradecir en muchas instancias nuestro pensamiento más primitivo. En contraparte tenemos a la vista sociológica, la cual dice todo lo contrario, que son los sistemas de organización social y económico los que dictan la forma de comportamiento del individuo, creando caminos de baja resistencia, los cuales, sí, pueden ser ignorados, pero resultará en presión del grupo para seguirlos. Si tú, como una persona que aprovecha las libertades del sistema económico, cometes de forma sistemática acciones egoístas, acumulativas y explotas a mujeres nicaragüenses para probar fármacos, no es porque tú seas así, son las facilidades del sistema las cuales te proveen el camino de menor resistencia, el cual tú sigues porque es el propio sistema el que lo propicia. Volviendo a la película de Wall-E, sí, ya sé, esto era un análisis de Wall-E, los humanos de Wall-E son pendejos y flojos y apáticos y se la viven así pegados a esas pantallas en las jetas, no porque ellos, como individuos, sean así, sino porque es el propio sistema el que facilita las conductas. Y sí, pero no, porque las personas no son solamente impulsos externos, pero aunque ambas estén en extremos distintos y en medio de ellas haya algo más parecido a la verdad, ambas tienen en común que los propios individuos que las conforman, sin importar su postura, toman las decisiones según el mundo en el que creen vivir. Una visión que si bien no es universal, sí está moldeada por factores externos que pueden favorecer ciertas visiones. Porque el ser humano, claro que no va a crear un sistema que activamente desafíe nuestros comportamientos más arraigados, porque sería hacer un esfuerzo en cada acción
decisión que tomemos el 100% de las ocasiones. Pero tampoco podemos hacer un sistema el cual sea individual para cada uno y que no cree ningún tipo de influencia en los demás. El mundo en el que tú crees vivir, que es diferente al mundo en el que la persona de al lado cree vivir, hace incompatible un sistema perfecto. Pero el caso, lo que sí es un hecho es que la película de Wall-E nos presenta una mentira bastante importante sobre el sistema capitalista neoliberal en el que nos encontramos. Uno exagerado, aunque cada día menos, pero aún así sigue siendo un futuro entre comillas lejano para nuestro día del señor 2023. En un sistema donde el principal objetivo es expandirse infinitamente, donde si no estás en constante crecimiento, estás en constante encogimiento, en un sistema económico donde las limitaciones del sistema no se corresponden con las limitaciones de nuestro espacio, porque genuinamente yo creo que lo hicieron sin querer. No creo que Wall-E nos haya querido mentir deliberadamente con su final, porque es una película hecha con mucho corazón. Se nota la genuina preocupación de las personas involucradas por crear una historia así de profunda e intentar hacer lo más posible para crear algo genuino. Es gracias a que el sistema económico no tiene realmente un plan, más que el de expandirse por siempre, que se destruye la vida en la Tierra en un principio. Pensar que las propias capacidades del planeta son algo alejado del crecimiento económico, porque gracias a eso se destruye la Tierra. Gracias a separar estos dos conceptos, es que la humanidad termina vagando por el espacio, por cientos de años, esperando que vuelva a brotar capital de la absoluta nada para repetir el ciclo. Y es falso porque se trata de la literal destrucción de todo el planeta como un contratiempo, una falla del sistema que se puede rebotear y puede brotar como una planta y con suficiente cuidado volver a expandirnos, empezando desde una pequeña planta. Y de nuevo, expandiéndose por expandirse, sin ningún plan, destinados a repetir el ciclo. O bueno, al menos eso parece, ¿verdad? Yo qué voy a saber, soy solo un youtuber.